Bienvenido a un lugar donde las sombras susurran y los misterios acechan en cada rincón. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el terror y lo desconocido se entrelazan en cada palabra. Estás escuchando Cuentos Aterradores. Me hice fan de las narraciones y las escuchaba cuando estaba aburrido en el trabajo, o incluso para antes de dormir, ya que me arrullan bastante. Pero en realidad, no creía totalmente en esas cosas. Yo, al menos, nunca había vivido nada paranormal hasta hace menos de un mes. Estudié comunicaciones y empecé a trabajar como editor en una casa productora. Posteriormente cambié 2 veces de trabajo, cada vez creciendo un poco más en mi vida profesional, por lo cual llegó el momento en que me decidí a vivir solo, con unos amigos que eran de la prepa, y los 3 teníamos trabajos en zonas aledañas, de la colonia Roma y Reforma. Vimos varios departamentos sin que pudiéramos rentar ninguna, algunos por el precio, otros por los requisitos, y algunos que parecían perfectos eran excesivamente caros. Habiéndonos rendido prácticamente, Giovanna, una de mis amigas, un día, nos dijo a Carlos y a mí que había platicado con su mejor amiga del trabajo y ella le comentó algo. Al parecer esta otra amiga vivía por Cuapa, pero también quería dejar de vivir con sus papás y mudarse a un lugar más cercano. Nos dijo que ella había visto otra opción para los 4, pero que la conociéramos. Yo ya había coincidido con la chica en algunas fiestas de Giovanna y me parecía muy agradable. Laura se llamaba. Y nos reunimos con ella para platicar una tarde en un café de la Condesa. Carlos también enfatizó mucho con ella. Y, finalmente nos comentó, cerca del metro Potrero, su familia tenía una casa sin usar. Era una casa pequeña, en comparación con algunas otras viviendas de la zona, pero tenía 3 cuartos y uno de servicio en la azotea, con todo funcionando perfectamente. Esta casa se la había dejado como herencia un tío a su papá, pero nadie la usaba porque toda su familia estaba al sur de la ciudad, y su padre no quería rentarla a ningún extraño. Ella nos dijo que podíamos ocuparla sin ningún problema, pagando los servicios y una renta simbólica de 1,500 pesos cada uno, que era muy barato para una casa con patio y cerca del metro y metrobús. Nos mudamos a ciegas todos juntos a la casa el sábado 13 de octubre de este mismo año. Cuando llegamos, vimos que era un lugar que se veía en perfecto estado. Tenían molduras de piedra gris que adornaban las esquinas y ventanas de la construcción. Por dentro, a pesar de que no era muy amplia en terreno, daba la impresión de ser muy grande porque tenía techos muy altos, como casa antigua. Tenía una habitación en la planta baja, 2 en la planta alta, y el cuarto de servicio en la azotea, que en realidad era el más deseado, pues era de muy buen tamaño y tenía baño privado. Dejamos que la hora se quedara con el cuarto de servicio. Carlos y yo nos quedamos en la planta alta, y Giovanna, cuando llegamos, nos pidió que por favor la dejáramos en la planta baja. Giovanna desde un principio se portó muy extraña. En realidad, casi no pasaba tiempo en la casa, y a veces resultaba que iba a quedarse a casa de sus papás, en lugar de venir con nosotros. Como les digo, la casa era muy bonita, pero algo siempre se sentía raro. Era extremadamente fría en la planta alta, y por las noches, después de unos días, empecé a escuchar cosas. Escuchaba como si alguien caminara arrastrando los pies en el pasillo o como si abrieran la puerta que daba a la terraza, por la cual se subía a la azotea. En mi cabeza, esto no era paranormal. Simplemente lo atribuía a que mis amigos salían al baño o a la cocina por las noches, pero nunca les pregunté nada. Hasta un día en que estaba desayunando con Carlos, como 2 semanas después.
Él me dijo que también escuchaba esos ruidos y que, en un principio, pensaba que era yo, o tal vez Laura, pero que justamente una noche antes había visto como la chapa de su puerta se agitaba, como si trataran de abrirla. Él se levantó para abrir la puerta y no había nadie. No le comentamos nada de esto a las chicas, para no sugestionarlas, pero acordamos estar al pendiente de las cosas que ocurrieran. Los días siguientes continuaron más o menos iguales. Escuchábamos ruidos por las noches, pero yo procuraba no prestarles demasiada atención. El viernes 8 de noviembre hicimos una pequeña reunión en la casa con algunos amigos de los trabajos de todos. Éramos tal vez en total unas 20 personas. Habíamos comprado cervezas y distintos alcoholes para pasar el rato, cerca de la medianoche. Notamos que las bebidas empezaban a escasear, así que Carlos reunió a sus amigos y se fue en el auto de uno de ellos a buscar cervezas. Mientras tanto, Giovanna, un par de amigos y yo, fuimos a un lugar cercano que vende tacos y quesadillas para comprar algo de comer. Laura y los demás se quedaron en la casa. A algunos de ellos ya les habíamos comentado que la casa era de unos tíos de ella, pero creo que no les habíamos aclarado que la casa era una herencia, porque ambos tíos eran finados. Uno de sus amigos entró al baño de la planta baja y una de las amigas de Laura, que necesitaba usar el baño con urgencia, le pidió que la dejara subir al baño de la planta alta. Laura, por supuesto, le dijo que sí, sin ningún problema. Pasaron unos minutos y, cuando la amiga de Laura bajó, tomó a Laura y la apartó del grupo de amigos y discretamente le pidió que subieran. Su amiga estaba muy preocupada porque su tía se sentía mal, o eso creía, ya que tenía la cara muy demacrada y estaba dando vueltas en su pijama en la planta alta. A Laura pensó que era una broma, pero su amiga estaba realmente angustiada, hablaba en serio. Y ahora, la tomó de la mano y ambas subieron, pero ya no encontraron a nadie y bajaron corriendo a la sala. Los demás amigos les preguntaron si ocurría algo, y ambas les contaron lo que había pasado. Todos lo tomaron como broma o como algo curioso. En realidad, creo que inicialmente no les dio miedo, pero mientras bromeaban y comentaban el asunto, en algún momento, cuando la música se detuvo, escucharon perfectamente el sonido de alguien llorando en la planta alta. Todos se quedaron callados, escuchando aquellos llantos sin decir nada. Y entonces, el sonido de la puerta de la calle les anunció que Carlos había regresado, y pocos minutos después, regresé yo con la comida. Y no dijo nada. Todos estuvieron un rato más, pero en realidad se fueron pronto después de eso. A la mañana siguiente desperté bastante temprano y, como estaba un poco nublado, se me antojó salir a hacer un poco de ejercicio. Fui a la calzada de Guadalupe y estuve corriendo un rato. Al regresar me encontré con un vecino que tendrá unos pocos años más que yo y que vive a 3 casas de nosotros. Yo soy una persona muy sociable, así que desde un principio empecé a saludar y hacer conversación con las personas que vivían alrededor de la casa cada vez que las encontraba. Me preguntó que cómo estaba, y después de cruzar algunas preguntas me dijo: «Oye, ¿y no has visto nada extraño en este lugar en la casa?». Yo no entendía muy bien a qué se refería. Le dije que no, y le pregunté que a qué se refería, o por qué me preguntaba. Él me dijo que él toda su vida había vivido ahí, y que cuando era niño había conocido a los tíos de Laura. Que en realidad, lo que ocurrió allí no lo recordaba de primera mano, pero era algo que contaban sus papás y los vecinos. Al parecer, los tíos de Laura no eran tan grandes.
tenían 50 y tantos años cuando fallecieron. A la señora le habían diagnosticado una forma muy temprana de demencia senil. El señor tenía varios taxis y cuentan que, en algún momento, se consiguió una amante, una mujer de unos 30 años. Y cuando su esposa se enteró, fue como si eso acelerara su proceso de deterioro. A veces los vecinos se encontraban a la señora en vilo, andando en la calle, y cuando le ayudaban, les decía que le pidieran a su marido que no la dejara. Un día dejaron de ver al señor, y por supuesto, todos pensaron que él había abandonado. Día y noche, los vecinos escuchaban por pequeños ratos a la señora llorar, casi gritando, desde dentro de su casa, en su patio, o a veces en la calle. Un día, aquellos llantos se extendieron sin parar, casi toda la tarde, y los vecinos de las casas contiguas habían tratado de contactar a sus familiares, pero no habían tenido suerte con sus hermanos, pues no tenían hijos ellos. Llamaron a la policía, y tras explicarles lo que había ocurrido, los convencieron de entrar. Al abrir la puerta, es increíble, y unas moscas salieron volando. Cuando los policías entraron, encontraron el cuerpo del señor muerto en la sala. Los peritos determinaron que tenía una semana de fallecido, justo el momento en que dejaron de verlo, y tras inspeccionar la casa, encontraron a la señora también muerta, en una habitación de la parte superior, la habitación donde Carlos se queda, aunque su recámara es la que yo ocupaba. Lo más extraño es que los peritos determinaron que la señora tenía unas 48 horas de haber fallecido. Sin embargo, todos escucharon sus llantos de manera terrible aquel día. Después de eso, la casa quedó abandonada y nunca supieron quién era el dueño. Algunos vecinos decían que a veces veían a la señora en la ventana de su recámara, la que yo ocupaba, y un par dijeron que, al llegar de noche, habían escuchado llorar y al voltear habían podido verla en su camisón en el pecho. Después de lo que me contó el vecino, regresé a la casa. Giovanna, Carlos y Laura estaban desayunando, y tranquilamente les comenté lo que me habían dicho. Saben, yo, por eso, no estoy tanto tiempo aquí, interrumpió Giovanna. Yo no he visto nada como tal, pero siempre sentí una energía muy extraña, sobre todo en la parte de arriba, por eso nunca subo, añadió. Y es cierto, ahora que lo decía ella, nunca iba a la parte de arriba, corroboró Laura. Entonces, nos contó lo que pasó en la fiesta con sus amigos, y también me dijo que ella casi no conoció a su tía porque había fallecido cuando teníamos 5 años. Y todo esto, de lo que nos estábamos enterando, nadie en su familia ni en su casa se lo habían contado. Lo único que recuerda es que ella, un par de veces estando sola en ese lugar, había visto desde su ventana como si en el patio estuviera una viejita en camisón. Pero al parpadear o al abrir su puerta y tratar de salir a ver qué era, ya no había nadie. Como les digo, esto no tiene más de unas semanas de haber ocurrido, y como nunca nos sentimos verdaderamente amenazados, lo único que hizo Laura fue mandar a oficiar una serie de misas por las almas de sus tíos. Hasta ahora, no hemos vuelto a ver nada extraño. Hasta la próxima, cuando vuelvas a entrarte en el mundo de lo desconocido. Estás escuchando Cuentos Aterradores,